Bueno, buenas. Ahora vamos a hacer la reseña de un gran libro. Este libro es de la Biblioteca de Crimen y Misterio. Es como se ve aquí, es el número 17. Es la incredulidad del padre Brown, de J.K. Chesterton. Bueno, este viene cerrado, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo a ver cómo viene. Bueno, aquí está. Bueno, entonces el autor de este libro es J.K. Chesterton. Pero vamos a ver quién es J.K. Chesterton antes de verlo. Dice que su nombre es Gilbert K. Chesterton. Nace en Londres el 29 de mayo de 1874 y muere en Beaconsfield, también en el Reino Unido, el 14 de junio de 1936, a los 62 años. Causa de su muerte: insuficiencia cardíaca. Se casó con Frances Bloch y tuvo una hija, Dorothy Collins, que es una hija adoptiva. Bueno, dice que este escritor es más conocido como G.K. Chesterton. Dice que fue un escritor, filósofo y periodista británico, católico, de inicios del siglo XX. Cultiva, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. Dice que se han referido a él como el príncipe de las paradojas. Su personaje más famoso es el padre Brown, que es el que está en este libro. Un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective y que aparece en más de 50 historias reunidas en 5 volúmenes, publicados entre 1911 y 1935. Muy bien, entonces, dice: en su juventud, su educación preparatoria se inició en el College Courts de 1881 hasta 1886 y en enero del 87 ingresó a un colegio privado de nombre St. Paul de Hammersmith Road. Chesterton describió el sistema educativo como ser instruido por alguien que yo no conocía acerca de algo que no quería saber. Dice, durante esa época se interesó en el ocultismo. En su autobiografía señala que dentro del grupo de los que realizaban espiritismo, ocultismo o juegos con el demonio, él era el único que realmente creía en el demonio. Dice que lo señaló de la siguiente forma en su autobiografía. Dice: me imagino que ellos no son casos raros. De todos modos, el punto está aquí, que bajé lo suficiente como para descubrir al diablo, y aún de algún débil modo de reconocer al diablo. Al menos nunca, aún en la primera etapa vaga y escéptica, me complací muchísimo de los argumentos corrientes sobre la relatividad del mal o la irrealidad del pecado. Quizá cuando eventualmente emergí como una especie de teórico y fui descrito como un optimista, fue debido a que yo era una de las pocas personas en aquel mundo de diabolismo que realmente creía en los diablos. Dice: después de un periodo de autodescubrimiento se retiró de la universidad,
sin alcanzar un título, y comenzó a trabajar en diferentes periódicos como editor de literatura, espiritista y teosofía, asistiendo a reuniones en ambos temas. Este es el Chesterton. Dice, Chesterton era un hombre grande físicamente, medía 6 pies y 4 pulgadas, 1.93 metros, y pesaba 286 libras, como 130 kilos. Esta peculiaridad dio origen a una famosa anécdota. Dice, durante la Primera Guerra Mundial, una mujer en Londres le preguntó por qué no estaba afuera en el frente, a lo que él respondió, si te colocas de lado, verás que sí estoy muy afuera al frente. En otra ocasión, Chesterton le comentó a su amigo Jorge Bernardo Shaw, al verte, cualquiera pensaría que una hambruna asoló Inglaterra, a lo que éste respondió, al verte cualquiera pensaría que tú causaste la hambruna. Chesterton solía llevar una capa y un sombrero arrugado, con un palo espada en la mano y un cigarro colgado de su boca. Tenía tendencia a olvidar a dónde se suponía que debería ir y a perder el tren que debería llevarlo a ese lugar. Se contaba que en muchas ocasiones le enviaba un telegrama a su esposa, Frances, desde algún lugar lejano, escribiéndole cosas como «Estoy en el mercado Harrowbrook, ¿dónde debería estar?», a lo que su esposa respondía «en casa». Debido a estos casos de falta de atención y el hecho de que Chesterton era extremadamente torpe de niño, se ha especulado que Chesterton era un caso no diagnosticado de dispraxia o de trastorno por déficit de atención. Dice, agonía y muerte. Dice, Maisa Wards, en su biografía de Chesterton, escribió que durante su última convalecencia, tras despertar de una especie de ensueño, dijo, el asunto está claro ahora. Está entre la luz y las sombras. Cada uno debe elegir de qué lado está. El 12 de junio se encontraba con el E.C. Bentley y más tarde llegó el párroco, Monseñor Smith, para ungirle con los santos óleos. Tras la partida de este, apareció el reverendo Vicente McNabb, quien entonó el Salve Regina junto a la cama del convaleciente que se encontraba inconsciente. En su biografía, Joseph Pearce señala que el padre McNabb vio la pluma de Chesterton sobre la mesilla de noche y la cogió y la besó. Frances, su esposa, que estuvo durante toda su convalecencia al lado de su marido, lo vio despertar por última vez. Estando presente, ella y Dorothy, la hija adoptiva de ambos, al reconocerlas, Chesterton dijo, «Hola, cariño». Luego, dándose cuenta de que Dorothy también estaba en el cuarto, añadió, «Hola, querida». Estas fueron sus últimas palabras. Pearce continúa el relato diciendo que estas últimas palabras no son las que muchos esperarían de uno de los más grandes escritores del siglo XX, y señala, aún así, sus palabras fueron sumamente apropiadas.
En primer lugar, porque estaban dirigidas a las dos personas más importantes de su vida, su mujer y su hija adoptiva. Y en segundo lugar, porque eran palabras de saludo y no de despedida. Significaban un comienzo y no el final de su relación. El padre Vicente McNabb relató su último encuentro con Chesterton de la siguiente forma. Dice: fui a verlo cuando murió. Pedí estar solo con el hombre moribundo. Ahí aquel gran Marco estaba en el calor de la muerte. La gran mente se preparaba, sin duda a su propio modo, para la visita de Dios. Esto era el sábado, y pensé que quizá en otros 1000 años Gilberto Chesterton podría ser conocido como uno de los cantantes más dulces de aquella hija de Sión, siempre bendita, María de Nazaret. Sabía que las cálidas más finas de los cruzados eran una de las dotaciones de su gran corazón, y luego recordé la canción de los cruzados de Salve Regina que nosotros los Blackfriars cantamos cada noche a la Señora de nuestro amor. Dije a Gilbert Chesterton: usted oirá la canción de amor de su madre. Y canté a Gilbert Chesterton la canción del cruzado: Saludos, Reina Santal. Pues este es el gran, dice, dice su obra, dice que Chesterton escribió alrededor de 80 libros, varios cientos de poemas, alrededor de 200 cuentos e innumerables artículos, ensayos y obras menores. Al comienzo de su carrera, se hizo conocido por sus artículos periodísticos y dio un gran salto cuando publicó su primera novela, El Napoleón de Notting Hill, en 1904, que inspiró a Michael Collins en su defensa irlandesa ante los ingleses. A esta le siguieron otros libros de crítica como Dickens, 1906, y G. P. Shaw, 1909. Iba perfilando así sus opiniones, que exponía con un aire acentuadamente polémico y no extenso de humor. Combatía todo lo que consideraba errores modernos, el racionalismo por parte de Descartes, y al cientificismo, oponía el sentido común. Dice, la fe y la filosofía medieval, en particular la de Tomás de Aquino, a la crueldad de la civilización industrial y capitalista, el ideal social de la Edad Media. Después siguió otra obra titulada Herejes, y luego después publicó Ortodoxia, 1908, donde refleja la historia de su evolución espiritual, y después viene su obra titulada La Esfera y la Cruz, en 1910. Sigue ¿Qué está mal en el mundo?, 1910, El hombre que fue jueves, y El libre albedrío. En 1912 compuso la balada del caballo blanco, extenso poema épico sobre el rey Alfredo el Grande y su defensa del retiro del reino de Wessex contra los daneses en el año 838. En el 22 publicó Mi visión de Estados Unidos,
fruto de su primer viaje a Estados Unidos y Canadá. En el 25, El hombre eterno. Y ahí está. Y el padre Brown. Aquí después aparece el padre Brown, que es el primer relato de la Cruz Azul, del primer libro de Chesterton. Describe al padre Brown a través de los ojos del detective Valentine. Dice que es un pequeño sacerdote, era la esencia misma de aquellas llanuras orientales. Tenía una cara redonda y embotada, como un bañuelo de Norfolk. Tenía unos ojos tan vacíos como el mar del norte y llevaba varios paquetes de papel de estraza que no conseguía mantenerlos juntos. Dice que Chesterton compuso alrededor de una 50 de relatos de este personaje, publicado originalmente entre 1910 y 1935 en revistas británicas y estadounidenses. Luego se recopilaron en 5 libros: El candor del padre Brown, La sagacidad del padre Brown, La incredulidad del padre Brown, que es este libro, El secreto del padre Brown y El escándalo del padre Brown. 3 cuentos fueron publicados más tarde: La vampiresa del pueblo, El caso Donington y La máscara de Midas. Bueno, dice que hay traducciones de todos ellos en los relatos del padre Brown de Acantilado. Muy bien. Bueno, pues este es el padre Brown. Digo, este es Chesterton, ¿verdad? Muy bien, bueno. Esta es una semblanza más o menos de su autor. Vamos a ver el libro. Y aquí está el libro. Aquí en la portada viene lo que es pues las figuras del padre Brown. Aquí viene su sombrero, sus anteojos. Aquí este es como un paraguas. Aquí un anillo, una cruz. Y acá como un pájaro cadernal aquí adentro. Y acá por un lado tenemos 22. Muy bien, vamos a ver. Y acá tenemos la contraportada. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo viene acá por dentro. Página negra. Aquí viene la incredulidad del padre Brown. Bien. Esta es la colección de Salvat. Aquí viene el índice. Bueno, el índice, si vemos, está muy interesante. El índice vienen aquí 8 relatos. Viene la resurrección del padre Brown, la saeta del cielo, el oráculo del perro, el milagro de la media luna, la maldición de la cruz dorada, el puñal alado, el sino de los Daraway, el espectro de Gideon Wise. Muy bien, vamos aquí. Tiene, aquí está, bueno, aquí viene una pequeña biografía también. Bueno, acá viene los datos, dice que es 2022, de Editorial Salvat. Tiene nota de los editores. Aquí viene también una pequeña biografía. Vamos a ver qué dice la biografía. Dice: Gilbert K. Chesterton nació en Londres, Reino Unido, el 20 de mayo de 1974 y falleció en Beaconsfield, Reino Unido, 14 de junio del 36. Novelista y ensayista británico, pasó la historia de la literatura como el príncipe de las paradojas. Trabajó como periodista y escribió ensayos, novelas, crónicas de viajes y poesías. Bueno, aquí puede seguir viendo usted la biografía. Dijimos que se compone de 191 páginas. Y vamos a ver aquí nomás vamos a leer algunos trozos de su obra. Vamos a ver cómo viene escrito. Este viene un poquito claro. Vamos a ver aquí el primero que dice: la resolución del padre Brown.
Dice, hubo un corto periodo en la vida del padre Brown, durante el cual éste disfrutó, o mejor dicho, no disfrutó, de algo semejante a la fama. Anduvo por espacio de unos días convertido en la sensación periodística. Fue el tema común de controversia en los semanarios. Sus hazañas se comentaron con fruición e inexactitud en el mundillo de cafés y salones, en especial de América. Y aunque puede parecer extraño a las personas que le conocieron, sus detectivescas aventuras llegaron incluso a dar materia a las breves historias de los magazines. Dice, por extraña coincidencia, todo aquel brillo pasajero recayó en su persona mientras permanecía en el más oscuro, o cuando menos el más apartado de sus lugares de residencia, pues se le había enviado a desempeñar un papel entre misionero y párroco en uno de aquellos países septentrionales de la América del Sur, donde existen sectores que soportan inquietos la férula de las potencias europeas o que amenazan de continuo con alzarse en repúblicas independientes bajo la gigantesca sombra del presidente Monroe. La población de estas regiones es de raza cobriza, morena y con pintas rosadas. Quiero decir que está integrada por hispanoamericanos y en grado mayor aún por criollos, a pesar de la infiltración continua y creciente de norteamericanos, ingleses, alemanes y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es el primer relato, la resurrección del padre Brown, que andaba ya por tierras de América del Sur. Seguimos con La Saeta del Cielo, página 25. Vamos a ver cómo viene aquí La Saeta del Cielo. Dice, presumo que un buen centenar de historias detectivescas deben de tomar pie en el descubrimiento al que, por una u otra razón, se considera como grave calamidad. La presente historia, me alegra el decirlo, va a comenzar con el asesinato de un millonario, o mejor dicho, va a comenzar con 3 millonarios asesinados, lo que sin duda parecerá a algunos un embarras de richeza. Fue debido en su mayor parte a esta coincidencia o continuidad de crímenes lo que hizo que el asunto siguiera otro camino que el común de todas las causas criminales y se convirtiese en este enigma tan extraordinario. La opinión pública se inclinaba por el parecer del que todos ellos habían sido víctimas de cierta venganza o castigo inherente al hecho de poseer un cáliz incrustado con piedras preciosas y conocido vulgarmente con el nombre de el vaso copto. Su origen era oscuro y, sin embargo, según conjeturas verosímiles, debió de haberse aplicado a usos religiosos, por lo que algunos llegaban a atribuir el desdichado fin de sus poseedores al fanatismo y celo de un supuesto cristiano oriental horrorizado de ver la reliquia en manos tan profanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esta está interesante. La Saeta del Cielo, de 3 millonarios asesinados. Muy bien. Vamos ahora a ver un trozo de El Oráculo del Perro, página 51. Vamos a ver. Pues tiene sus 51. Aquí está. El Oráculo del Perro.
Dice, sí, dijo el padre Brown, me gustan los perros, me gustan siempre que no se les tome por lo que no son. Aquellos que hablan muy aprisa acostumbran a ser, por lo general, los que escuchan con menos detenimiento. Su elocuencia llega a producir a veces el efecto de estupidez. El amigo y compañero del padre Brown era un joven muy entusiasta, apellidado Fiennes, que poseía un caudal inmenso de ideas y anécdotas. Sus ojos eran inteligentes y llevaba el cabello rubio peinado hacia atrás, no solo por un cepillo de pelo, sino también por el viento que soplaba mientras él recorría el mundo. Se detuvo, no obstante, en la cascada de su charla para pescar al vuelo el significado de la sencillísima frase del padre Brown. ¿Quiere usted decir que la gente le da excesiva importancia? Propuso. No sé, son criaturas maravillosas y creo algunas veces que saben mucho más de lo que nosotros sabemos. El padre Brown nada dijo y continuó tocando la cabeza del enorme sabueso de una manera abstracta pero acariciadora en apariencia. Ahora que lo pienso, dijo Fiennes, volviendo a reanudar su monólogo, si había un perro en el caso acerca del cual he venido a consultarle, el caso que designan con el nombre de el asesinato invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este relato viene aquí un perro, interesante también, el oráculo del perro. Vamos a ver el relato 4, que es el milagro de la media luna, página 99. Aquí trae un separador, página 99. Perfecto. Vamos a ver. Dice, la maldición de la cruz dorada. Vamos a ver qué trata esto. Dice, 6 personas estaban sentadas alrededor de una mesita, y el hecho de que estas 6 personas se encontraran ahí reunidas parecía casi tan incongruente y accidental como si hubiesen naufragado, cada una por su parte, en torno a una misma isla desierta. El mar, por lo menos, les rodeaba, pero aquella vez su pequeña isla se hallaba involucrada en otra isla, una isla grande y voladora como la de la puta, porque la mesilla era uno de los innumerables veladores esparcidos por el comedor de un enorme buque, el Moravia, que surcaba velozmente a través de la noche la vacía inmensidad del Atlántico. Los componentes del pequeño grupo no tenían otra afinidad entre sí que la de viajar procedentes de América con rumbo a Inglaterra. A 2 de ellos, por lo menos, se les podía considerar famosos, a 1 o 2 más oscuros, y a los restantes casi podríamos decir que sospechosos. El que más destacaba era el conocido profesor Smiles, una autoridad en ciertos estudios arqueológicos referentes al antiguo imperio bizantino. Las conferencias que daba en una universidad americana se tenían por la última palabra en la materia, aún en las cátedras más ilustres de Europa. Sus trabajos literarios estaban concebidos en términos tan amables y con tanta simpatía para Europa que su acento americano sorprendía con frecuencia a quienes lo oían hablar por primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es
La maldición de la cruz dorada. Interesante también este relato. Y seguimos con el número 6, que es el puñal alado. 125. Puñal alado. Vamos a ver, ¿qué trata el puñal alado? Dice: hubo un periodo en la vida del padre Brown durante el cual le resultaba muy difícil colgar el sombrero de una percha sin percibir ligeros escalofríos. Esta idiosincrasia tenía su origen en un detalle encuadrado por circunstancias mucho más complejas, pero debe de ser con seguridad, el único que de ellos persistió por algo tiempo en su agitada vida. Para hallar su origen, preciso es remontarse al momento en que el doctor Boyne, médico forense, tuvo necesidad de pedir su parecer en una mañana muy fría de diciembre. El doctor Boyne era un irlandés corpulento y curtido, uno de aquellos irlandeses desconcertantes de los que hay algunos ejemplares diseminados por el mundo, que disertan a troche y moche sobre el escepticismo científico, sobre el materialismo y el cinismo, pero que ni por asomo intentan aludir a nada que tenga que ver con el ritual religioso, como no sea de la religión tradicional de su país. Sería tarea ardua dilucidar si sus creencias son solo barniz exterior o si por el contrario constituyen un sustrato fundamental de su ser, aunque lo más probable sea que algo haya de ambas cosas, como su buen tanto por ciento de materialismo. De todas formas, cuando pensó que en aquel caso podía haber algún punto tocante a su credo, rogó al padre Brown que fuera a visitarle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el puñal alado. Interesante relato también. Y vamos con el séptimo, el Sino de los Darway, página 147. 147. El Sino de los Darway. Dice: dos paisajistas estaban mirando a un mismo paisaje, que resultaba ser un paisaje marino, y parecían ambos muy impresionados por él, aun cuando sus impresiones no fuesen de la misma clase. Para uno de ellos, un artista cuyo nombre empezaba a cotizarse en Londres tenía el valor de algo nuevo y extraordinario. Para el otro, un pintor de la localidad con algo más de fama que la meramente local, resultaba el paisaje un tema familiar, aunque quizá por lo que de él conocía, mucho más extraordinario. En cuanto al tono y la forma como estos hombres lo veían, se reducía a dos extensiones paralelas, una de arena, la otra de cielo en la puesta de sol, y el conjunto bañado en tintes oscuros, verde mortecino, bronce pardo y un color ceniciento, que no llegaba a ser apagado, sino que, en cierto modo, brillaba con reflejos más misteriosos que si fueran de oro. Lo único que interrumpía la continuidad de estas dos líneas era un edificio alargado, que partiendo de los próximos campos iba a terminar en la playa, de suerte que su halo de hierbajos y juncos parecía entrelazarse con las algas marinas, etcétera, etcétera. Bueno, es el Sino de los Darways. Dos paisajistas estaban mirando un paisaje. Bueno, y seguimos con el último relato, el octavo, que es El espectro de Gideon Wise, página 173.
el octavo relato, 173. Dice el espectro de Gideon Wise. Dice, el padre Brown consideraba el presente como uno de los casos más típicos para ilustrar una teoría de la coartada. La teoría que sostiene en contra del ave mitológica irlandesa, que es imposible para un ser hallarse a la vez en dos sitios distintos. Para comenzar, sentaremos que James Byrne, un periodista irlandés, era acaso lo que mejor puede compararse con la mencionada ave. Se encontraba lo más cerca posible de estar en dos sitios a un tiempo, y esos dos sitios eran los más opuestos del mundo político y social, con los que se enfrentaba en el reducido espacio de 20 minutos. El primero de ellos lo constituían los salones babilónicos de un gran hotel, punto de reunión de tres magnates de los negocios, determinados a presentar el cierre de unas minas de carbón bajo la apariencia de una huelga. El segundo de los curiosos lugares era una taberna con fachada de frutería, donde se congregaba el más subterráneo triunvirato de quienes se habrían regocijado en dar al cierre la forma de huelga y a la huelga la forma de revolución. El reportero pasaba de un conciliábulo a otro, de los tres millonarios a los tres bolcheviques, con la inmunidad de un heraldo moderno o de un nuevo embajador. Encontraba a los tres magnates mineros ocultos por una selva de plantas en flor y un verdadero bosque de columnas estriadas y floridas de yeso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta es el octavo, que es el espectro de Gideon Wise. Bueno, esos son los 8 relatos. Entonces, si vemos más o menos, dijimos que eran 191 páginas, 8 relatos. Si fueran 10 relatos, serían 19. Tiene más o menos unos de 20 a 25 páginas por cada relato. De este gran libro, que como vemos, si se fijan, trae su separador. Trae aquí su separador, ¿verdad? Entonces, es una colección Salvat. Este es un gran libro es uno de los 5 libros de Chesterton dedicados al padre Brown. Bueno, aquí concluimos la reseña de este libro y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.